¿Qué hacer para vencer al tentador? La Biblia nos da las directrices para lograr ser victoriosos sobre toda tentación. Quiero leer en Mateo capítulo 4, los versos del 1 al 11, que dicen de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Espíritu Santo de Dios, quien invistió de poder y autoridad espiritual a Jesús, le impulsó al desierto para que pudiera ser probado por el diablo. El desierto aparece en la literatura judía y oriental como el lugar de peligro mortal y guarida de demonios o de espíritus malos. Allí Jesús, luego de 40 días y 40 noches en ayuno, dice la Biblia que apareció el tentador y que hubo un choque de poder en el cual Jesús venció usando como arma la palabra escrita de Dios. En la Escritura, la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el verso 17, se presenta la palabra de Dios como un arma. Dice el texto, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es poderosa, podemos utilizarla como un arma para combatir y repeler los ataques del diablo, al igual que como lo hizo Jesús. Miren lo primero que hizo Satanás cuando procuró tentar a Jesús. Lo primero que hizo fue tratar de poner duda en la mente, en el corazón de Jesús, de que era el Hijo de Dios. Dice el texto, y vino el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás estaba apelando a una necesidad primaria en todo ser humano, que es el alimento, que es saciar el hambre. Eran 40 días sin comer. Es posible que Jesús hubiese bebido, porque curiosamente el tentador, Satanás, no le tentó para que tomara agua, sino para que comiera. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Quiso distraerlo con una necesidad física y poner en duda su relación con Dios Padre como hijo de Dios. Dios ya le había reconocido abiertamente un tiempito antes, precisamente cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y estando allí, cuando dice la Escritura que cuando subieron del agua,
Jesús fue lleno del Espíritu Santo y es ahí donde el Espíritu le impulsa y le lleva al desierto. Pero cuando hubo ese momento en que subieron del agua después de el bautismo, dice la Biblia que los cielos se abrieron y se oyó una voz, que es la voz del Padre, que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que Satanás procuró poner en duda en la mente de Jesús que era el Mesías, el enviado, el ungido, el Hijo de Dios. Y cuando vino con esa premisa diciéndole: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, Jesús tomó la palabra, tomó el arma, la espada del Espíritu, que es la palabra escrita de Dios, y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Utilizó la palabra escrita. Cuando el pueblo de Dios escogido y salió de Egipto y anduvo por el medio del desierto, la Biblia dice que Dios los sustentó con un alimento que ellos no conocían: maná. La palabra maná significa ¿qué es esto? Pero durante 40 años Dios estuvo alimentando a su pueblo, una multitud de casi 2 millones de personas, sin que faltara alimento para ellos. Sí, esa necesidad estaba siendo suplida todos los días. Y cuando en este instante en la vida de Jesús el maligno quiso tentarlo, Jesús le citó la palabra que ya estaba escrita y que aparece registrada en Deuteronomio en el capítulo 8, en el verso 3, que dice de la siguiente manera: y te afligió, refiriéndose Dios al pueblo de Israel, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa palabra que ya estaba escrita y que naturalmente era una palabra que Dios había inspirado y que había dado a los antiguos, ahora Jesús la toma, la utiliza como un arma y le declara a Satanás en su tentación de que Jesús dudara de que era hijo de Dios, y le dijo: escrito está. La palabra es tan poderosa que la Biblia dice que por medio de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Es mediante la palabra que Jesús en su ministerio público, cuando en un momento particular un hombre vino pidiéndole que por favor sanara a su mozo, a su sirviente, y luego se encontró indigno de ser visitado por Jesús, a quien él le reconocía una autoridad superior a la que él tenía, siendo un oficial del Imperio Romano, le dijo entonces a Jesús: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi mozo sanará. Y lo que quería decir este oficial del ejército de Roma era: aunque yo estoy en autoridad y la gente me obedece, las palabras que tú declaras te obedecen y hacen aquello para lo que tú las declaras, las envías. Así que la palabra de Dios es poderosa. Cuando el maligno Satanás vino delante de Jesús, lo primero que trató de hacer fue tentarle a dudar que era hijo de Dios. Es posible que en algunas instancias de nuestra vida, como creyentes en Jesucristo, el maligno también nos haya tentado y nos haya dicho que no somos hijos de Dios. Particularmente cuando nos encuentra que nos hemos descuidado espiritualmente y que estamos en debilidad. Es
evidente que después de 40 días de ayuno y oración, Jesús estaba físicamente débil. Lo curioso es que espiritualmente no lo estaba, sino por el contrario, estaba fortalecido en la fuerza y el poder de Dios Padre. Así que a nosotros también el maligno nos puede procurar tentar para que creamos que no somos de Dios. Los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia declara de que somos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú has recibido a Jesús como Salvador y Señor de tu vida, entonces has venido a ser hijo de Dios. Es posible que te encuentres en debilidad espiritual, en flaqueza espiritual. Es posible que hayas fallado delante de Dios en algunas instancias, pero mientras te mantengas confiando en Dios, creyendo en Dios y viniendo a Él en una actitud genuina de arrepentimiento, de confesión de pecado, te mantienes siendo hijo de Dios. Una de las cosas que afirma la Biblia es lo siguiente. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. Está registrado en el capítulo 8 de Romanos, los versos 14 al 16, donde se afirma de que somos hijos de Dios. Dice la Biblia: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, que significa papito, una expresión de confianza, de cercanía. Dice el texto número 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Más adelante dice, si hijos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Lo que implica esto es que, por un lado, al recibir a Jesús, venimos a ser considerados hijos de Dios. ¿Sabe lo que implica eso? Que no toda persona es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero lo que nos autoriza, lo que nos da el poder para ser hijos de Dios es rendir nuestro corazón a Dios por medio de Jesucristo, recibiéndole como nuestro Salvador y nuestro Señor. En Juan, capítulo 1, verso 12, que les leí hace un momento, decía, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y más adelante, cuando leí en Romanos, dice al final, en el verso 16 del capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir, mis amados hermanos, que podemos estar confiados cuando vienen los momentos de tentación para que pensemos que Dios está lejano de nosotros y que nosotros nos hemos alejado de Él y que no somos sus hijos. Podemos utilizar, como hizo Jesús, la palabra escrita y citarla delante del enemigo y decirle claramente, soy un hijo de Dios, porque fui adoptado por su gracia y por su misericordia cuando recibí a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Y todavía sigo creyendo que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Y entonces el Espíritu Santo se hará cargo de confirmar esa realidad espiritual, ese principio espiritual en nuestros corazones, de que somos hijos de Dios. Fíjense que la tentación que trajo el maligno para Jesús fue de que dudara que Él era el Hijo de Dios. Y como consecuencia, que no era entonces el Mesías, el ungido, el enviado de Dios a salvar la humanidad. Cuando miramos lo que sigue del pasaje base que estamos utilizando, es interesante que como Satanás se dio cuenta que Jesús utilizó las Escrituras y las citó como un acto de poder y autoridad basado en la Escritura, entonces echó mano de las Escrituras para continuar su proceso de tentación.
citó las escrituras fuera del contexto para que Jesús actuara de manera irresponsable, de manera indebida. Quiero enfatizar eso. Cuando Satanás citó las escrituras a Jesús, lo hizo fuera de contexto con el propósito de que Jesús actuara de manera irresponsable. ¿Qué fue lo que hizo? Dice la Biblia: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahí le citó la Biblia, las escrituras antiguas, Antiguo Testamento. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Cuando el maligno no le funciona una metodeia, una metodología, utiliza entonces otra. Al principio, tratando de que Jesús dudara que era hijo de Dios, le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Si Jesús lo hubiese hecho, hubiese demostrado que entonces había puesto en duda de que era hijo de Dios y hizo entonces el milagro. Pero Jesús leyó por dónde venía el maligno y le venció con la palabra. Ahora, el maligno entonces utiliza las escrituras y se las cita fuera de contexto. Le dice: tírate de este pináculo, de este lugar alto del templo, porque está escrito que mandará a Dios a sus hijos, a sus ángeles, que te guarden, que te sostengan, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe qué estaba citando Satanás? El Salmo 91, los versos 11 y 12. Pero Jesús le ripostó diciendo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con esa respuesta Jesús estaba diciendo: yo soy el Hijo de Dios y como consecuencia soy Dios mismo. Jesús es Dios. Así que utilizó una vez más las escrituras diciéndole: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Está diciendo: tú estás tratando de tentarme, pero delante de ti está uno que es Dios mismo. Soy hijo de Dios Padre y como consecuencia, siendo el hijo de Dios Padre, soy Dios. Eso es en el caso, naturalmente, de Jesús, que vació toda su gloria, toda su majestad como Dios, que se encarnó, que se hizo como uno de nosotros. La Escritura dice, cuando Pablo le escribe a los filipenses, que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no se aferró el ser igual a Dios, sino que se anonadó, que vació su gloria, su majestad, y tomó la forma de hombre, se hizo como uno de nosotros. El Evangelio de Juan dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, porque Él se encarnó, vivió entre nosotros. Así que el maligno procuró nuevamente tratar de que Jesús dudara que era el Hijo de Dios y que como consecuencia era Dios mismo. En el caso de nosotros, los creyentes en Dios, los creyentes en Jesucristo, una de las tentaciones que enfrentamos es cuando los herejes, los falsos maestros, los que dicen ser hermanos en la fe, pero realmente no lo son, los burladores del nombre de Dios, citan la Biblia fuera de su contexto, con el objetivo de que nosotros seamos confundidos y en nuestra confusión cometamos yerro, erremos en la presencia de Dios. Va a procurar confundirnos. ¿A quiénes va a utilizar? A falsos maestros, a herejes, a la gente que se burla y que conoce las escrituras, por lo menos los textos, aunque no conozcan ni entiendan el espíritu de la letra. Por eso es que para aquellos que no tienen al Señor, las cosas que son espirituales les son locura,
porque se han de discernir, se han de entender espiritualmente para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero cuando no las entienden y tienen alguna razón, según ellos, para burlarse de nosotros los creyentes, una de las cosas que hacen es citar la Escritura, citar la Biblia fuera de su contexto. Se burlan de las cosas que son santas. Tratan de legitimizar su vida pecaminosa, su vida licenciosa. Y pueden citar algún texto de la Escritura. Déjenme dar un ejemplo concreto. Algunos se agarran de que Jesús hizo un primer milagro que fue convertir el agua en vino. Lo hizo en unas bodas en un lugar llamado Cana. Y estando allí, su madre María se le acerca y le dice: el vino se acabó. Su madre María sabía que este Jesús era Dios mismo entre nosotros, que era el Hijo de Dios. Y entonces le pide que actúe. Jesús hace un milagro convirtiendo el agua en vino. Algunos citan esos textos para justificar la embriaguez, para poder andar borrachos, pero desconocen que en ese tiempo y en ese lugar de Palestina, en Israel y en muchas partes de Oriente, el agua que se consumía no era la más pura. Por el contrario, era muy difícil encontrar aguas puras. Había lugares que sí la había, que habían afluentes de agua, algunos bajo la superficie de la tierra, pero por lo general el agua no era buena, no era buena para tomar. Así que se usaba mucho el elemento del vino. Y particularmente cuando había situaciones de enfermedad estomacal, se le aconsejaba a la gente que tomara un poco de vino. Pero entonces, de eso a la embriaguez hay un gran trecho. De hecho, la Biblia dice en el libro de Proverbios que no mires el vino cuando rojea, haciendo una exhortación a no darse al vino, a no darse a la bebida, a no emborracharse. Sin embargo, algunos se burlan, citan la Biblia para tratar de justificar que son alcohólicos. Sin embargo, la Biblia claramente dice que no debemos serlo. Como eso hay otros muchos casos donde se toma algún texto, se saca fuera del contexto y entonces se procura justificar y legitimar una vida pecaminosa. Lo que están es haciendo un argumento errado y asimismo hacen argumentos errados con relación a la familia, al matrimonio aprobado por Dios, a la situación del aborto, al suicidio, a la eutanasia, a la honestidad, con relación al cielo, con relación al infierno, con relación a la segunda venida de Cristo y sobre otras muchas cosas. Hay burlas y hay falsas enseñanzas porque quieren justificar. De hecho, en nuestro país, Puerto Rico, no sé si en otros, algunos han acuñado y han dicho que el infierno no existe. El infierno es aquí en la tierra por tanto sufrimiento que pasamos desde que nacemos. Y con ello se pretende negar la realidad de que hay un cielo y de que hay un infierno. Recuerdo en una ocasión que en una clase de discipulado a nuevos creyentes, en un momento particular se leyó un texto que tiene que ver y menciona al infierno. Y una de las personas que estaba presente, que estaba aprendiendo de la Biblia, comentó y dijo: ay, yo que siempre he pensado de que el infierno es aquí por todo lo que se sufre. Había acuñado y había atesorado y había hecho como una realidad y como una verdad un refrán que la gente acuñó para negar la realidad del infierno. Así que aprovechamos ese momento, fuimos a las Escrituras y fuimos parte por parte en la Biblia donde se habla de esa realidad que es eterna. Naturalmente la persona logró cambiar su manera de pensar
porque creyendo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la atesoró en su corazón. Es una fiel creyente esa persona y ya por varios años está sirviéndole al Señor. Y yo doy gloria a Dios por eso. Pero hay diferentes argumentaciones en contra de la verdad de la palabra de Dios que se utilizan tomando textos y sacándolos fuera del contexto para entonces justificarlos. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, mientras Satanás, le citaba las escrituras que aparecen en el Salmo 91, los versos 11 y 12, Jesús le respondió y le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esa respuesta de Jesús a la tentación de actuar de manera irresponsable, cuando el maligno lo incitó a lanzarse del pináculo, del pico del templo, fue entonces citar correctamente las escrituras, citarlas dentro de su contexto. Jesús volvió a utilizar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y esta vez fue un poco más allá, diciendo que me estás tratando de tentar, pero estás tratando de tentar a Dios porque yo soy Dios. Primero estaba diciéndole a Satanás: si eres el Hijo de Dios, y Jesús le está diciendo: soy el Hijo de Dios y soy Dios. Una de las tentaciones que tenemos nosotros para actuar de manera irresponsable es seguir esas insinuaciones malévolas de Satanás, para que pensemos que como somos hijos de Dios, podemos tomar riesgos indebidos. Miren cuál fue la premisa de Satanás: si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará con relación a ti, acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le respondió: no vas a tentar al Señor tu Dios. En el caso nuestro, una de las tentaciones que tenemos hoy es precisamente actuar de manera irresponsable, indebida, tomando riesgos. Uno de los riesgos que estamos enfrentando en este tiempo es el COVID-19, el coronavirus. Y hay una lucha y una discusión entre creyentes y no creyentes. Unos afirman una cosa y otros otra. Y hay a veces hasta discusión entre los mismos creyentes, y algunos citan la escritura de manera indebida. Una de las cosas que dice el libro de Proverbios es que el avisado ve venir el mal y se aparta. En otra versión dice: el prudente ve venir el mal y lo evita. Entonces, Dios nos dio dos dedos de frente, para usar un refrán común en nuestro país. Dios nos dio sabiduría, inteligencia, nos dio prudencia, nos dio entendimiento. Y es importante que en lugar de estar en discusiones, si se cierran o no se cierran los templos, si se toman tales o cuales medidas de seguridad o no, lo más sabio, lo más prudente, lo más inteligente, lo más que agrada a Dios es la prudencia. Debemos ser prudentes. En Puerto Rico y en muchos países del mundo no se están tomando las medidas cautelares para evitar el contagio con el coronavirus. Recientemente lo hemos visto nosotros en nuestro país, Puerto Rico, donde en unas primarias la gente, luego que se terminó todo el evento, se abrazaban unos a otros, no guardaban la distancia de 6 pies o más. En otros casos que no tienen que ver con política ni con primaria, la gente se ha dado a ir, aquí le llamamos de chinchorreo. En unos lugares chinchorro significa una hamaca. En Puerto Rico chinchorrear es ir de un establecimiento de comida a otro y andar todo un día comiendo fuera de la casa lo que aparece. Y mucha gente sale a esos lugares y no toma las debidas precauciones. Los que son alcohólicos, uno pasa por las calles y ve los bares, los establecimientos de bebidas alcohólicas llenos de gente sin mascarilla, todos en una
cercanía extraordinaria y evidentemente conversando, algunos cantando, sin tomar ningún tipo de medida. Yo pienso que nosotros, la Iglesia de Jesucristo en cualquier parte del mundo, somos responsables y tomamos las medidas cautelares para que cuando nos reunimos, entonces todo se haga de manera correcta y no actuemos de forma irresponsable. Es importante que todas las iglesias, todas las congregaciones que se están reuniendo, tomen las debidas precauciones. Y a mí me parece que así está siendo y estamos dando testimonio y cátedra de lo que es vivir de manera responsable. Es claro que las actividades para suplir las necesidades esenciales tienen que continuar. Y óigame bien, las necesidades esenciales no solamente es alimento para el cuerpo, no es medicina para bregar con algún problema de salud. Esas son necesidades esenciales, pero también la vida espiritual de las personas, que es la más importante, es esencial. Porque si hay una relación con Dios por medio de Jesucristo y uno cultiva su vida espiritual, se mantiene en la fe y se asegura de que si le toca partir a la eternidad, sea por causa del coronavirus o por muerte de alguna otra situación, pueda abrir sus ojos en el cielo en la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros sigamos predicando y enseñando la palabra del Dios viviente. Es cierto que Dios nos ha bendecido, tenemos los medios de comunicación, tenemos las redes sociales, como lo estoy yo haciendo ahora, y eso amplía y lleva el mensaje no solamente al entorno inmediato, sino más allá, aún a otros países. Pero, por otro lado, la realidad de compartir, de reunirse, de estar juntos, aunque a distancia de 6 pies o más, y con las debidas precauciones, es necesario, es importante en la vida de todos los seres humanos. Somos seres espirituales. Por eso, es menester que actuemos con la prudencia debida, que tomemos todas las medidas cautelares para mantener, para cuidar la salud y aún más para preservar la vida, no solamente la personal, sino la de otros, la de todos. Miles de personas están pasando, oiga bien, miles de personas en el mundo están pasando al otro lado de la eternidad y lo están haciendo sin Jesucristo en sus vidas. ¿Qué implica eso? Que en lugar de abrir sus ojos en el cielo, los abrirán en condenación eterna en el infierno. Puede la gente burlarse de esa palabra, pero la Biblia ha comprobado a través de los siglos que es la palabra de Dios y que es la verdad. De hecho, ella misma dice, Dios hablando, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Así que todo lo que falta por cumplirse, se cumplirá, porque Dios es fiel y verdadero, y su palabra es fiel y verdadera. Hay gente que no tiene el pasaporte para ir al cielo y necesita escuchar esta palabra, sea a través de las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación masiva, o sea porque tiene la oportunidad de congregarse, tomando las medidas cautelares necesarias y escuchar allí la palabra de Dios. Y digo esto porque muchísima gente no tiene acceso a las redes sociales y a otros medios de comunicación masivos por internet, o sencillamente no saben utilizarlo. Mucha de nuestra población, particularmente nuestra congregación, somos, y tengo que incluirme, gente de la tercera edad. Ya yo tengo 66 años. En septiembre 15, uno de nuestros miembros, Porfirio Gascot, si Dios lo permite, cumple 100 años. Tenemos otros de 98, otros de 70 y pico, y así sucesivamente. Y aunque tenemos jóvenes y tenemos adolescentes y tenemos niños, la realidad es que la mayoría, y cuando uno busca el país, la iglesia no es otra cosa que un reflejo de del país en términos del tipo de público que tiene. Y en nuestro país la mayor parte de la gente son adultos.
No sé en otros lugares, pero aquí sí. Ahora bien, la Escritura, la palabra de Dios, la podemos utilizar como la utilizó Jesús, como un arma, como una espada, la espada del Espíritu de Dios, para combatir esas tentaciones que el maligno pone delante de nosotros, para tratar de que nosotros no creamos que le pertenecemos al Señor. Es importante que podamos discernir cuando alguien está torciendo las Escrituras, cuando los falsos maestros y los burladores del Evangelio de Jesucristo y de la Biblia, de la palabra de Dios, están procurando desviarnos, confundirnos. Debemos discernirlo y hacer como hizo Jesús, reprender y echar fuera, ordenar que salgan de nuestra vista, para que así podamos nosotros afirmarnos en la fe. Los que pasan a la eternidad sin Jesucristo no tienen excusa. Miren lo que dice la Biblia. Y vuelvo y digo, la Biblia se cumple al pie de la letra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versos 17 al 21, hay una declaración, una máxima, unos principios espirituales que debemos tomar en cuenta. Dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, la humanidad, sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, refiriéndose a Jesús mismo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los que estamos en Cristo y practicamos vivir en la verdad y en la luz de Cristo, estamos sujetos a Él y venimos a Él para que se haga manifiesto que nuestras obras son hechas en luz, en su presencia. Una de las oportunidades que tenemos es, la Biblia dice, que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Todos nosotros los creyentes fallamos, pecamos delante de Dios. Pero qué maravilloso es que Dios ha provisto lo necesario para que nosotros podamos limpiarnos de toda maldad, que podamos recurrir a Él y podamos ser santificados y podamos ser limpiados. ¿Cómo? Una actitud de arrepentimiento, de confesión de pecado, y nuestra vida es restaurada a la relación con Dios para poder continuar adelante hasta el fin. La Biblia dice claramente, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y se refiere al que perseverare creyendo que Jesucristo es el Señor y el Salvador de la humanidad y se agarre firmemente de Él en una actitud humilde y de arrepentimiento. Déjenme decir algunas cosas más sobre este pasaje que estamos utilizando como base, que es el momento en que Jesús es llevado al desierto, impulsado por el Espíritu de Dios, que le había investido de poder, y el maligno, Satanás, vino para tentarle. Una de las cosas que también hizo Satanás fue ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo y toda la riqueza de ellos, si Jesús se arrodillaba y lo adoraba. Mire cómo dice el texto. Mateo 4, verso 8 al 11. Entonces, o más bien, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles
y le servían. Es interesante que el Evangelio de Lucas, en este pasaje paralelo, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4, los versos 6 y 7. Mire, Satanás se jactó delante de Jesús de que todos los gobiernos del mundo, porque cuando habla de reinos, habla de reyes, de reinados, de gobiernos. Dice, todos los reinos del mundo te los estoy ofreciendo, y te estoy ofreciendo toda la gloria, toda la riqueza de ellos, si tú te pones de rodillas y me adoras. Cuando Lucas hace referencia a esta experiencia de Jesús en el desierto, cuando vino el tentador, dice que la jactancia de Satanás fue, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Las preguntas que surgen son las siguientes: ¿quién se la entregó? ¿O quiénes se la entregaron? Y en segundo lugar, hay que preguntarse qué fue lo que sucedió. Mire, para ello hay que ir al Génesis. Cuando uno va al Génesis, va a encontrar que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, y Dios le dio autoridad y le dio poder para señorear, o sea, para gobernar la creación natural, inclusive para tener dominio sobre Satanás y los demás ángeles caídos que les conocemos como demonios. Adán y Eva tenían autoridad y poder sobre la creación natural para gobernarla, y también tenían autoridad y poder sobre Satanás para vencerle. ¿Cuál fue el problema? Que cuando el tentador vino donde Eva primeramente, procuró engañarla, y lo hizo, diciéndole que Dios había dicho que no comieran de todo árbol que había en el huerto. Y el error de Eva fue comenzar una conversación y le dijo, no, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que no podemos tocar el que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí vino otro engaño con una mentira, y Satanás le dice, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman, serán semejantes a Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que no tengas problema, porque no vas a morir, como dijo Dios que sucedería. Está diciendo, Dios es un mentiroso, les dijo que morirían si tocan de este árbol, pero yo les estoy diciendo que no es cierto, lo que la verdad es, que era una mentira naturalmente, que si comen del árbol van a saber todas las cosas como las sabe Dios. Eva cayó en la tentación, también cayó Adán, porque ella le dio de comer, y entonces ambos se dieron cuenta de la realidad del mal y se encontraron que estaban desnudos delante de Dios. En ese instante, la autoridad espiritual de gobernar la creación natural y de tener dominio sobre Satanás y sus huestes, sus ejércitos, fue entregada a Satanás. Esa autoridad y ese poder fue entregado a Satanás. Por eso cuando Lucas lo registra en el capítulo 4, en el verso 6, está Satanás delante de Jesús ofreciéndole toda la creación natural, toda la riqueza de esos pueblos, de esos países, y el dominar y el gobernar todos esos países, si postrado adoraba a Satanás. Le dijo, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y este Jesús, que la Biblia le llama el segundo Adán, el segundo hombre, que no pecó, que no falló, venció a Satanás nuevamente utilizando la palabra y le dijo, vete, Satanás. En este momento no le dio más oportunidad. En otras palabras, le ordenó que saliera fuera, que se fuera de su presencia. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Le está diciendo, quien tiene que rendirse y adorar eres tú delante de mí, no yo delante de ti. Así que vete. Esa es una enseñanza para nosotros. Es menester que nosotros, con la autoridad que Jesús
ganó, recuperó cuando murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestra falta. Y luego cuando resucitó de entre los muertos para vencer la muerte, para vencer el pecado, para vencer a Satanás y sus ejércitos. Al recuperar esa autoridad y ese poder para gobernar, entonces la entregó a la iglesia. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, en un momento particular que estuvo preguntando, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y comenzaron los discípulos a darle respuesta. Unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres uno de los profetas que ha resucitado. En un momento particular Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro inmediatamente saltó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esa declaración de Pedro, estaba diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el enviado de Dios, tú eres Dios mismo que está entre nosotros. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo, tú no eres el hijo de los dioses de los paganos que están muertos, que no tienen poder, que no tienen autoridad, que tienen ojos y no ven, nariz y no huelen, boca y no hablan, oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no andan, que tienen que ser llevados de un lugar a otro. Tú no eres de hijo de los ídolos vanos, tú eres hijo del Dios viviente, del Todopoderoso, del que creó los cielos y la tierra. Y Jesús, cuando oyó la declaración de Pedro, le dijo, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Ningún humano te enseñó esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo, yo también te digo que tú eres Petros, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni las puertas de la muerte, ni aquel que tiene el imperio de la muerte podrá prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Le está diciendo Jesús a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré estas llaves del reino para que con poder y autoridad puedas hacerlo, y no solamente a ti, sino a la iglesia. En la iglesia tradicional se interpreta que Pedro era la roca sobre la cual Jesús iba a edificar la iglesia. Pero cuando Jesús dijo, tú eres Petros, está diciendo, tú eres un guijarro, eres una piedrecita pequeña. Pero sobre esa gran verdad que has dicho, que yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, sobre esa gran verdad, sobre ese fundamento, voy a construir mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces le dice, te daré las llaves del reino, del gobierno, las que recuperó de Adán y de Eva, que la entregaron a Satanás. Ahora Jesús las había recuperado y dice, yo se las voy a entregar a ustedes, la iglesia. Y con esa autoridad ustedes van a gobernar. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra, significa esa palabra atar, que viene del griego deo. Y luego dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tú declares y ordenes liberación sobre una vida o sobre una situación, se habrá de operar, porque te estoy dando la autoridad espiritual para desatar, para liberar, que es lo que significa la palabra luo, que viene del griego. Liberar. Así que Jesús recuperó la autoridad espiritual de que perdieron Adán y Eva, y que ahora se las estaba ofreciendo Satanás, quien la había recibido por delegación de Adán y Eva, por la delegación de la humanidad por causa del pecado. Pero ahora Jesús le había vencido en el desierto, y finalmente le habría de vencer en la cruz del Calvario y mediante la resurrección de entre los muertos. Quiero finalizar diciendo lo siguiente. Jesús utilizó las Escrituras, la palabra, como un arma espiritual, como la espada del Espíritu, según lo reza en la carta a los Efesios. Que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Venció a Satanás. Una vez salió de allí, del desierto, el Espíritu Santo que le impulsó al desierto, para esa prueba
ahora le impulsa a un lugar llamado Galilea. Se llama Galilea de los Gentiles, un lugar donde habían tinieblas, donde había oscuridad, donde había el dominio de Satanás y sus ejércitos sobre la vida de muchos. Y Jesús, entrando y comenzando su ministerio público, levantó su voz llamando al arrepentimiento y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que lo que implicaba es: el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Qué implicaba? Que el gobierno de Dios se había hecho presente en la persona de Jesús, y ahora no era Satanás quien dominaba, sino Jesús. Y lo hace hasta el día de hoy, y lo hará por la eternidad, porque Jesucristo es Dios. De hecho, cuando luego murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, su primera palabra fue: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Eso aparece registrado en el capítulo 28 de Mateo, al final. Y le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero primeramente declara que todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. En la tierra, donde la perdió Adán y Eva, donde la perdió la humanidad, yo la he recuperado y ahora la tengo, y se la ha entregado a los creyentes. Así que se la ha entregado a la iglesia. Y es la iglesia la que recibimos la autoridad y el poder para poder predicar y enseñar esta buena noticia, el evangelio de Jesucristo, de que la gente no tiene que perecer eternamente en condenación en el infierno, sino que puede venir la salvación y vida eterna. Por eso predicamos y enseñamos con la autoridad y el poder de Jesucristo. Te invito a que oremos. Y si alguno no ha recibido a Jesús como Salvador y Señor de su vida, te invito a que lo recibas. Si alguno se ha apartado de Jesucristo porque ha caído en alguna tentación, te invito a que te devuelvas, que vengas arrepentido delante de Jesús, que con los brazos abiertos te va a recibir, te va a perdonar y te va a injertar nuevamente en la iglesia, en el reino de Dios, como hijo de Dios. Ora conmigo. Padre, es en el nombre de Jesús que me acerco a ti. No solamente por mí, sino por todos los que han estado oyendo y viendo. Es en el nombre de Jesús que arrepentidos venimos en tu presencia, pidiendo perdón por nuestros pecados y a su vez pidiendo que tu gracia nos asista. Para todos aquellos que hemos venido a ti y que nos permanecemos en ti, te pedimos que nos enseñes provechosamente el camino que debemos andar y que la autoridad con que nos has investido la podamos entender, conocer y utilizar, particularmente utilizar tu palabra, que es la espada del Espíritu, para vencer al tentador y vencer las tentaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, escríbenos. Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila, pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Si vives en Puerto Rico, te invitamos que si estás en el área cerca de Bayamón, nos acompañes. Que Dios te bendiga mucho.